Lee Su-han tiraba del picaporte de la puerta, suplicándole al hombre que estaba detrás que dejara de ser tan terco y que hablara con él. Jo Yun-seo no respondió, sentado en el suelo con la cara hundida en sus manos para bloquear el olor de las feromonas. El protagonista no podía entender por qué su esposo se estaba conteniendo y resistiéndose a un proceso natural, aunque antes le había asegurado que todo estaba bien. Aún así se encontró con su negativa y se le pasó por la cabeza que el problema residía en su amnesia. Jo Yun-seo declaró que iba a pedir el divorcio por su propio bien, pero Lee Su-han no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. El de cabello oscuro se negó siquiera a oírlo y amenazó con derribar la puerta si no la abría voluntariamente. Unos segundos después, la cerradura hizo clic y un rostro sonrojado se asomó, insistiendo en que todo estaba bien y que no había razón para preocuparse. Lee Su-han pudo ver que eso estaba lejos de la verdad, así que dio un paso adelante, tocando suavemente el hombro de su esposo en un intento de calmarlo. Aunque Jo Yun-seo era un alfa, sus feromonas eran asombrosamente dulces, casi empalagosas, precisamente del tipo que le gustaba al protagonista. Tocando el rostro del hombre, el de cabello oscuro hizo una pregunta retórica sobre sus acciones durante su celo. Naturalmente, no quería que su esposo buscara a otros alfas y ya estaba furioso ante la simple sugerencia. Lee Su-han simplemente sonrió con suficiencia, invitándolo a enfrentarlo directamente, ya que era precisamente por eso que había pedido que abriera la puerta. Incapaz de contenerse más, Jo Yun-soo prácticamente se abalanzó sobre el de cabello oscuro, besándolo y quitándole la ropa. Parecía tener prisa, comportándose torpemente, lo que llevó a Lee Su-han a hacer una breve pausa y pedirle que fuera más cuidadoso. El rubio tembló involuntariamente cuando el protagonista lo tocó y entonces se dio cuenta de que era la primera vez que estaban juntos a pesar de llevar un año entero casados. Lee Su-han quedó desconcertado por esta revelación, preguntándose qué tan terrible persona debió haber sido antes del accidente. En silencio, condenó a su antiguo yo, aunque en realidad no lo conocía, pero en cualquier caso, los últimos 30 y tantos años se habían reiniciado y resolvió concederse algo de libertad. El hecho de que el protagonista lograra recuperarse de heridas tan graves fue poco menos que un milagro, pero detrás de cada milagro hay un designio superior. Si todo había sucedido de esta manera, debía haber una razón para ello, aunque cuál era esa razón, tendría que descubrirla por sí mismo. Al despertar en el hospital tras un coma provocado por el accidente, a Lee Su-han le dijeron que era increíblemente afortunado de poder ponerse de pie por sí mismo. Al menos eso le dijeron para tranquilizarlo, ya que una pierna todavía estaba enyesada y suspendida, pero lo más importante es que estaba intacta. Su cerebro funcionaba correctamente, y la recuperación de la memoria solía tardar desde unos pocos días hasta varios meses, así que no había motivo de preocupación. El diagnóstico de Lee Su-han incluía múltiples fracturas, y solo su rostro se salvó milagrosamente, gracias al airbag. Habían pasado 3 meses y en total, el hombre había pasado más de 10 semanas inconsciente. Aquel fatídico día, se registraron lluvias récord y el accidente fue presuntamente causado, ya sea por un desprendimiento de rocas o por la pérdida de control del vehículo. No se encontró ninguna cámara en el coche, ni en el parabrisas, ni en la luna trasera. Quizás la habían quitado días antes del incidente y la policía tenía la intención de investigar esto más a fondo una vez que la víctima recuperara la conciencia. Pero ahora su interrogatorio tendría que esperar, ya que Lee Su-han no recordaba absolutamente nada. Dudaba que fuera simplemente un accidente desafortunado, ya que parecía poco probable que alguien de 30 años fuera tan mal conductor. Desafortunadamente, no había nadie a quien preguntarle al respecto, y como fue un accidente de un solo vehículo, la compensación sería limitada, lo que lo dejaba ansioso sobre cómo cubrir sus facturas médicas. Estas reflexiones fueron escuchadas por una enfermera que había venido a desinfectarle las heridas. Sonriendo con suficiencia, le dijo a Lee Su-han que no se preocupara. Si alguien como él se inquietaba por esas cosas, entonces los demás bien podrían renunciar al tratamiento por completo. Sin entender del todo la broma, el hombre se tensó, y luego desvió la mirada con culpabilidad, preguntándose cuál era su situación económica, qué tipo de trabajo tenía, y qué hacía con su vida. Parecía que todos a su alrededor sabían quién era, pero él mismo era un completo extraño para su propia identidad. Armándose de valor, Lee Su-han miró a la enfermera y le preguntó con vacilación quién era él en realidad. La mujer miró en silencio al paciente, sin saber cómo responder adecuadamente. Luego se rió y lo llamó por su nombre, como si tuviera un significado profundo. Lee Su-han era un crítico muy conocido en el programa Kitchen Player, aunque esta revelación significaba poco para el protagonista. Con la esperanza de refrescarle la memoria, la enfermera encontró un video en su teléfono y se lo entregó, sugiriéndole que lo viera por sí mismo. En el video, Lee Su-han parecía severo y sonaba aún más duro,
regañando a los concursantes del programa por su falta de habilidades culinarias. Otro video comenzó a reproducirse accidentalmente, burlándose de él por su comportamiento, y la mujer le arrebató el teléfono apresuradamente, tartamudeando que también había muchos artículos positivos sobre el crítico. Abrió uno de estos artículos y le entregó el teléfono a Lee Soo-han de nuevo, pero todo lo que vio fueron titulares que destilaban un abierto desdén. Al ver el disgusto en su rostro, la enfermera recuperó rápidamente el teléfono y salió de la habitación a toda prisa, murmurando que otros pacientes la esperaban. A solas, el hombre exhaló con frustración, repasando la información que acababa de aprender una y otra vez en su mente. Era un líder y un crítico despiadado en un programa de competencia, lanzando comentarios mordaces, a diestra y siniestra, sin tener en cuenta la edad o el género de los participantes. Dicen que la amnesia disociativa a menudo surge como un mecanismo de defensa contra un trauma causado por factores externos, y Lee Soo-han no pudo evitar preguntarse de qué intentaba protegerse tan desesperadamente. El hombre no podía entender qué podría haberlo afectado tan profundamente, o por qué nadie, aparte del personal médico, venía a visitarlo. Perdido en estos pensamientos, ni siquiera se dio cuenta cuando un trabajador del hospital le trajo muletas, transmitiéndole la recomendación del médico de hacer la transición gradual desde la silla de ruedas. Sonriendo débilmente, Lee Soo-han, sin levantar la vista, comentó que se sentía como si lo tuvieran encerrado. El trabajador no entendió bien el comentario, señalando que estaban afuera. Quitándose el sombrero, el hombre explicó que simplemente sentía una sensación de restricción, como si una barrera invisible le impidiera pasar más allá. Decidiendo cambiar de tema, preguntó dónde podría encontrar su teléfono y sus pertenencias personales. Resultó que probablemente estaban con su tutor legal, y, para gran sorpresa del protagonista, tenía uno. Típicamente, cuando se nombra a un padre como tutor, no se confisca el teléfono del paciente, por lo que Lee Soo-han sintió aún más curiosidad por saber quién era esta persona, dónde estaba y qué hacía, especialmente porque no había aparecido ni siquiera 3 semanas después de su despertar. Había demasiados elementos sospechosos, y un pensamiento repentino lo golpeó. El tutor bien podría ser la persona responsable del accidente. Pidiendo prestado un teléfono a la enfermera, Lee Soo-han buscó su nombre en Internet, pero solo encontró su fecha de nacimiento e información sobre sus apariciones en varios programas. No había ninguna mención del accidente en las noticias, como si alguien lo hubiera encubierto deliberadamente para evitar que cualquier detalle llegara a los medios. Lo que lo perturbó aún más fue la sensación de que alguien lo visitaba con frecuencia mientras dormía. Debido a los sedantes que Lee Soo-han tomaba antes de acostarse, no podía abrir los ojos, pero era plenamente consciente de otra presencia en la habitación. El protagonista comenzó a especular sobre la identidad de este misterioso visitante. ¿Era su tutor o el responsable del accidente? Decidido a encontrarse con ellos cara a cara, una noche escondió las pastillas y se abstuvo de tomarlas. Como había anticipado, la figura apareció de nuevo, se sentó frente a su cama de hospital y simplemente lo miró fijamente. Lee Soo-han fingió hábilmente estar dormido, esperando que el extraño se revelara. Sin embargo, después de un tiempo, el visitante comenzó a irse, lo que le provocó una sacudida de miedo. Poniéndose de pie de un salto, agarró a la persona por la manga de su abrigo, exigiendo saber quién era y por qué venía todas las noches, sin decir una palabra. La misteriosa figura resultó ser Jo Yeon-seo, quien visiblemente entró en pánico cuando Lee Soo-han se despertó. Al darse cuenta de que ya no había escapatoria, Jo Yeon-seo se giró y admitió que era su esposo. Una semana después de su primer encuentro con el hombre que se hacía llamar su esposo, el protagonista fue finalmente dado de alta del hospital. Para conmemorar la ocasión, Jo Yeon-seo no le regaló un ramo de flores, sino una suculenta, un gesto que sorprendió al hombre, aunque se abstuvo de hacer preguntas innecesarias. Lo único que realmente lo inquietaba era la ausencia total de cualquier mención de un cónyuge en su búsqueda en línea. Por otra parte, Lee Soo-won no era una superestrella, solo un crítico de restaurantes con reputación de hacer comentarios mordaces. Sin embargo, al indagar más a fondo con una búsqueda más específica, encontró un artículo titulado Omega adicto al trabajo, se casa con un cenicienta, el cual describía a su esposo, Jo Yeon-seo, como el único hijo del presidente de una compañía, recién regresado del extranjero, y conocido como el encantador heredero de un gran imperio empresarial. Lee Soo-han tuvo que admitir que el rubio era realmente sorprendentemente guapo y, para colmo, 5 años más joven. Inesperadamente, Jo Yeon-seo le entregó un teléfono nuevo y una tarjeta bancaria, la cual podía usar libremente como quisiera. El hombre se estremeció ligeramente cuando el castaño se acercó para aceptar las cosas, lo que hizo que ambos sintieran una tensión incómoda.
Unos días antes, también le habían entregado un portátil nuevo en el hospital y para entonces, Lee Su-hwan empezaba a dudar si alguna vez sería capaz de recordar algo de su pasado. Lo que más le desconcertaba era el comportamiento de Joo Jun-seo, visitándolo en secreto durante 3 semanas, siendo plenamente consciente de su pérdida de memoria. Estaba claro que su relación no era para nada perfecta, pero el protagonista no pudo evitar sentir una punzada de decepción al ver lo tensa que parecía. Una vez que llegaron al apartamento, Lee Su-hwan echó un vistazo y concluyó que ninguno de los dos tenía sentido del estilo. El lugar parecía más una sala de exposición que un hogar, y, por un momento, el castaño incluso se preguntó si se habían equivocado de dirección. La ausencia de fotos de boda en las paredes solo aumentó sus sospechas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Joo Jun-seo mientras le mostraba la habitación donde podía instalarse. La cama era individual, y lo que molestó aún más a Lee Su-hwan fue el hecho de que dormían en habitaciones separadas, lo que le llevó a preguntar si siempre había sido así. Aparentemente, sí, aunque el rubio no parecía para nada molesto por ello. Al contrario, explicó que casi nunca salía del dormitorio principal, dejando la sala de estar y otras áreas enteramente a disposición del protagonista. Esto hizo que el hombre se preguntara si al final solo eran una pareja de mentira. Dormir en habitaciones separadas durante una supuesta luna de miel era completamente absurdo. Mientras inspeccionaba las cosas de la habitación, Lee Su-hwan encontró un cajón que contenía sus antiguas tarjetas de visita junto con su número de teléfono anterior. Desconcertado por todo lo que estaba pasando, el castaño se enfadó y fue inmediatamente a confrontar a Joo Jun-seo. Al oír el golpe en su puerta, el rubio se estremeció, pero finalmente accedió a la petición y salió a tomar una taza de té. Lo primero que preguntó el protagonista fue qué había pasado con su trabajo. Resultó que ya habían invitado a alguien para ocupar su puesto en el programa, y como no estaba claro cuándo se recuperaría Lee Su-hwan, la compañía le había concedido una licencia de 1 año. Joo Jun-seo le pidió a su esposo que no se preocupara por nada y que simplemente esperara a que su memoria volviera por sí sola. El castaño no pudo evitar notar cómo su compañero estaba constantemente atento a su comodidad, pero mantenía la distancia como si fueran extraños. En ese momento, todo lo que quería era al menos entender un poco la situación antes de poder relajarse de verdad. Así que Joo Jun-seo no tuvo más remedio que responder a algunas de sus preguntas. Desafortunadamente, como su esposo, no había mucho que el rubio pudiera decir ya que la mayor parte de lo que sabía venía de la compañía de seguros. Según ellos, Lee Su-hwan había quitado la cámara del coche el mismo días antes del accidente, haciendo imposible examinarla. Su teléfono tampoco fue encontrado en el lugar del accidente, y en cuanto a su número, si lo reactivaban, sus conocidos podrían intentar contactarlo, lo que solo lo confundiría aún más. Después de terminar su explicación, Joo Jun-seo se disculpó por no haber tratado estos temas antes, pero Lee Su-hwan permaneció en silencio. Todo sonaba razonable, dejando poco espacio para discutir. Aún así, se sentía perdido sobre qué podía hacer sin un teléfono o una cámara. El rubio parecía haber adivinado que su esposo sospechaba que él estaba involucrado en el accidente, pero dada la extraña situación y la pérdida de memoria, explicó que esta vez tenía que actuar con cuidado. Fue Lee Su-hwan quien se disculpó, admitiendo que podría haber herido los sentimientos de Joo Jun-seo y agradeciéndole su paciencia. Aún así, una pregunta seguía en su mente. ¿Qué tipo de relación tenían en realidad? El rostro de Joo Jun-seo se entristeció aún más al darse cuenta de que sospechaban de él, y el sutil cambio en su expresión era imposible de ignorar. Considerando que el rubio era 5 años menor, Lee Su-hwan le preguntó cómo debía llamarlo. El hombre sugirió hablarse de manera informal, como es típico entre personas cercanas, lo que visiblemente avergonzó e inquietó a su compañero. Parecía que eso incomodaba a Joo Jun-seo, así que se negó y pidió que le hablara de usted, no queriendo detenerse en lo que consideraba una conversación sin sentido. Joo Jun-seo se levantó de repente, diciendo que tenía que volver al trabajo. A juzgar por su reacción, Lee Su-hwan concluyó que él no le era del todo indiferente, y darse cuenta de esto le trajo una pequeña sensación de consuelo. La casa, que antes se sentía fría y distante, ahora parecía un poco más cálida. Decidiendo tomar una ducha, el protagonista descubrió que todo a su alrededor era completamente nuevo, como si Joo Jun-seo hubiera estado esperando su regreso. Aunque sin duda era un detalle considerado, al hombre le preocupaba más a dónde habían ido todas sus cosas viejas. No había estado en el hospital el tiempo suficiente como para justificar deshacerse de esas cosas. Debía haber otra razón para este comportamiento. Era curioso lo rápido que podía cambiar su percepción. Hasta hacía poco, Lee Su-hwan había desconfiado de su supuesto esposo, sospechando que estaba involucrado en el accidente,
Había dudado genuinamente de él, pero al darse cuenta de que el rubio no le guardaba rencor, sus sospechas desaparecieron casi por completo. Casi sin pensar, Lee Su-hwan se encontró preguntándose en qué estaría pensando Yu Jun-seo mientras colocaba las cosas nuevas en este baño impecablemente limpio. Claramente no eran muy cercanos, y Lee Su-hwan no podía evitar preguntarse dónde se habían conocido y por qué habían decidido casarse. También comenzó a cuestionar la boda en sí. Estaba feliz Yu Jun-seo. Había querido llorar de alegría. El castaño no podía imaginar a los dos juntos, aunque realmente hubiera sucedido. Al día siguiente, Lee Su-hwan se despertó tarde cerca de la hora del almuerzo, sintiéndose bastante hambriento. Su esposo ya estaba en el trabajo, así que el hombre decidió prepararse el desayuno en lugar de pedir a domicilio. Al abrir el refrigerador, encontró una impresionante variedad de ingredientes adecuados para todos los gustos. Suponiendo que sostener un cuchillo o una sartén podría activar algún recuerdo, Lee Su-hwan se puso a cocinar. Por desgracia, el plato salió tan mal que era casi incomible. Optando por algo más sencillo, intentó hervir patatas, pero incluso eso fue un fracaso. Las patatas estaban crudas. Al darse cuenta de que sus experimentos culinarios no iban a dar buenos resultados, decidió comer la comida tal cual. Ayer su estado de ánimo había sido bueno, pero hoy parecía haberse desplomado a un abismo. Era una sensación horrible y repugnante para Lee Su-hwan pensar en sí mismo como un hombre que ya no podía hacer nada, y empezó a temer que nunca recuperaría sus recuerdos. También dudaba de si sería capaz de cumplir con sus responsabilidades anteriores una vez terminara su baja médica. La compañía ciertamente no pasaría por alto una situación así, por lo que Lee Su-hwan decidió buscar más información sobre su antiguo yo. Al entrar en una habitación que parecía un estudio, el hombre supuso que era el suyo aunque no estaba del todo seguro. Decidió mirar alrededor primero. Encontró un portátil que claramente había sido usado, y se preguntó si Yu Jun-seo le había comprado uno nuevo porque no encontraban el viejo, o si lo había hecho a propósito. Resultó que el portátil sí era de Lee Su-hwan. En él encontró un chat del trabajo, un editor de documentos, documentales de cocina y planes de promoción para importar vino a varias regiones. El enorme volumen de información le mareaba, pero incluso en el hospital, la idea se le había cruzado por la mente a veces de que él mismo podría haber provocado el accidente. Ahora, mientras revisaba el viejo portátil, una cosa le quedó clara a Lee Su-hwan: definitivamente no tenía la intención de morir. Parecía poco probable que alguien con tantas ambiciones decidiera quitarse la vida, especialmente considerando la cantidad de planes que tenía para el próximo año. Cerrando el portátil, el hombre comenzó a buscar algo más que pudiera refrescarle la memoria. Al entrar en el trastero no esperaba encontrar nada de valor, pero al final sí había algo. Era una foto de boda de él y Yu Jun-seo, en la que ninguno de los dos parecía especialmente feliz. El fotógrafo debió de pasar un momento muy incómodo, pero el trabajo es el trabajo. La confianza que Lee Su-hwan había ganado el día anterior, de que su esposo no le guardaba rencor, se tambaleó. Tuvo la clara sensación de que acababa de abrir la caja de Pandora, algo que le habían ocultado cuidadosamente. La situación se había vuelto cada vez más complicada, así que el protagonista decidió tomar medidas. De inmediato reemplazó su documento de identidad perdido, y compró comidas preparadas que solo necesitaban recalentarse. En la tienda, la cajera lo reconoció, y lo mencionó en voz alta, sorprendiendo un poco a Lee Su-hwan. La mujer comentó que en la vida real parecía un hombre agradable, muy diferente a su severa personalidad televisiva. Despidiéndose de la cajera, el protagonista se dirigió a casa en silencio, pensando para sí mismo que a menudo había escuchado comentarios similares mientras estaba en el hospital, gente que nunca había conocido al crítico y empresario. Lee Su-hwan en persona siempre decía lo mismo. El castaño sintió curiosidad por lo que podrían pensar de él quienes lo conocían personalmente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un alboroto cerca de una panadería. Decidió que sería un buen gesto comprar algunos dulces para su esposo como un pequeño regalo. Al volver a casa, guardó las compras y se dispuso a esperar a Yu Jun-seo. Cuando su esposo finalmente llegó tarde esa noche, moviéndose silenciosamente por el pasillo, se veía visiblemente mal, y el protagonista se preocupó por su estado. Esperando llamar su atención, Lee Su-hwan lo saludó, sobresaltándolo tanto que se estremeció. Yu Jun-seo se quedó helado con la mirada fija en su esposo. Su expresión pasó del miedo a la vergüenza. En un instante, alarmado por su propia reacción, el rubio se retiró rápidamente a su habitación, cerrando la puerta de un portazo detrás de él. El protagonista solo pudo verlo irse, quedando completamente perplejo por lo que estaba sucediendo. Mirando los pasteles en la mesa, el hombre decidió que no podía dejar la situación así, así que llamó a la puerta de Yu Jun-seo. Invitándolo a salir a cenar juntos, mencionó que descubrió una gran panadería cerca
y dijo que le gustaría compartir la comida que había comprado. Desafortunadamente, no hubo respuesta desde la habitación, lo que comenzó a irritar seriamente a Lee Su-hwan. Comenzó a golpear la puerta con el puño, decidido a obtener una respuesta, preguntando repetidamente a Jo Yeon-seo si estaba bien. Después de un rato, la puerta finalmente se abrió, y el rubio se asomó preguntando qué había pasado. Resultó que había estado en la ducha, y no había oído nada. Así que el protagonista repitió su oferta de comer juntos, tratando de evitar la invitación. Jo Yeon-seo afirmó que no tenía hambre, y comenzó a cerrar la puerta, pero Lee Su-hwan la sujetó firmemente, negándose a dejar que la cerrara. Abriendo la puerta de par en par, el castaño rió nerviosamente, explicando que los pasteles eran demasiados para él solo, y que necesitaba urgentemente que alguien le ayudara a terminarlos. Joey Han-so dudó claramente, reacio a participar, así que el protagonista simplemente le puso los dulces en las manos, sugiriendo que se los comiera más tarde. Añadió que había elegido los mejores y que significaría mucho para él. Si Ho Yun-seo aceptaba el gesto, incluso para Ho Yun-seo fue un poco excesivo, pero no se negó. Después de eso, los dos se desearon buenas noches y se separaron al volver a la cocina. Lee Swan se rió entre dientes. Para sí mismo, Jo Yun-seo podría ser el heredero de una gran corporación, pero actuaba como un conejo asustado. En lo profundo de la noche, el protagonista tuvo un sueño de naturaleza intensamente íntima. Sin embargo, no estaba del todo seguro de que fuera solo un sueño. Los sonidos eran demasiado vívidos, pero su cuerpo permanecía completamente quieto, y sin reaccionar. No había nada agradable en esa revelación de que Lee Su-hwan se había convertido en el objeto de la mirada lujuriosa de alguien mientras estaba inconsciente. Pero en ese momento, de repente deseó que hubiera sido Ho Yeon-seo, despertándose de golpe. El castaño se sentó todo. Se había sentido tan real, que despertó una extraña curiosidad en él. Entrando sigilosamente en la habitación de Jo Yeon-seo, se reprendió mentalmente por tal comportamiento, pero no podía simplemente dejarlo pasar. Jo Yeon-seo era el único que se había quedado a su lado, y Lee Su-han se preguntó si él también tenía sueños como este, o quizás ni siquiera era un sueño en absoluto, sino un recuerdo fragmentado de su pasado. Después de todo, estaban casados, pero a juzgar por la reacción del rubio, incluso al más leve contacto, esa posibilidad parecía improbable. Por supuesto, objetivamente, a una persona de su edad no se le podría llamar niño, pero dado su comportamiento era difícil no pensar en él como si lo fuera. Lee Su-han decidió mantener en secreto su sueño íntimo. Si Jo Yeon-seo alguna vez se enterara, probablemente se desmayaría en el acto. Al día siguiente, el protagonista asistió a una reunión con la productora Joe, en la idea de volver a conectar con alguien de sus círculos laborales. Apenas se le había pasado por la cabeza cuando recibió una llamada de la mujer, una antigua colega del programa. El hombre la saludó calurosamente, sorprendiendo a Joe, cuyos ojos prácticamente brillaban de asombro. Sintiéndose un poco incómodo, Lee Swan explicó que su larga estancia en el hospital lo había dejado desacostumbrado a socializar, pero ese no era el verdadero problema. La productora notó que el crítico parecía haber cambiado drásticamente. Desde su último encuentro, después de intercambiar algunas palabras más, el hombre le hizo un pedido al camarero, pidiendo pasta con marisco. Joe estaba visiblemente atónita, e incluso bromeó preguntándose si la amnesia podía alterar las preferencias gustativas de una persona. Lee Su-han no entendió a qué se refería, así que ella le explicó que nunca antes había pedido marisco. En lugares como este, solía decir que el marisco mal preparado tendría un olor a pescado, haciéndolo imposible de comer. El protagonista ya había deducido que el antiguo Lee Su-han era bastante quisquilloso, pero ahora era en muchos sentidos una persona completamente diferente. El castaño, que no recordaba nada, se lo admitió a la productora, diciendo que era esencialmente una pizarra en blanco. Joe se quedó sorprendida por esta revelación, temiendo que hubiera olvidado hasta las cosas más básicas, pero afortunadamente no era para tanto. Lee Su-han todavía podía caminar y usar los cubiertos para su gran alivio. Ella suspiró y admitió que de no haber sabido de la situación, habría pensado que era alguien completamente diferente, que solo se parecía a Lee Su-han. Su tono de voz, sus expresiones faciales, todo había cambiado, así que el protagonista le pidió que compartiera todo lo que pudiera sobre su pasado, para ayudar a aclarar sus recuerdos. El humor de Joe cambió bruscamente, al darse cuenta de que si el crítico recuperaba la memoria, era poco probable que siguieran trabajando juntos, pero Lee Su-han le aseguró que no se preocupara. Después de todo, él era quien había pedido los detalles. Volviendo a un humor más ligero, Joe comenzó a relatar su pasado con todo detalle. Resultó que el Lee Su-han de la vida real no era muy diferente de su personaje en pantalla. Se veía a sí mismo como superior a los demás. Sabía que era excelente en lo que hacía,
y equilibraba hábilmente su trabajo y su vida social. En resumen, todo eran críticas. Su rostro ardía de vergüenza, aunque tal reacción era completamente poco característica del antiguo Lee Soo-hwan. Durante la conversación había un brillo genuino de interés en los ojos de Joe, lo que en cierto modo era reconfortante. Al final, Joe le entregó al protagonista un currículum que él les había enviado semanas antes. Naturalmente, la mayor parte de la información ya le era familiar, pero la productora lo había traído en un formato organizado. Para que lo revisara, expresó su esperanza de que Lee Soo-hwan se recuperara por completo y volviera al trabajo. Prometiendo esperar su llamada de vuelta en casa, el hombre comenzó a estudiar el currículum detenidamente, y una sección en particular llamó su atención. Su educación había asistido a un número abrumador de escuelas y se había mudado con frecuencia, casi como si estuviera huyendo de cobradores de deudas. Su escuela secundaria parecía estar al borde del colapso, mientras que su preparatoria cobraba matrículas exorbitantes. Los cambios abruptos eran sospechosos, aunque quizás, y sus padres simplemente tuvieron suerte y ganaron la lotería. Desafortunadamente, ahora no podía preguntarles al respecto, así que Lee Soo-hwan decidió preguntarle a Jo Yeon-seo más tarde. Después de todo, era su esposo mientras tanto. Jo Yeon-seo había rezado innumerables veces a los cielos para que su enredada relación volviera a su estado anterior, pero nunca había querido que sucediera así. Escuchando los mensajes de voz que otros dejaron en el viejo teléfono de Lee Soo-hwan, Jo Yeon-seo se molestaba cada vez más. La situación actual podría haber sido una oportunidad para que su esposo se liberara de su pesada conexión y comenzara de nuevo. Sin embargo, con Lee Soo-hwan aún incapaz de recuperar su memoria o completar la rehabilitación, Jo Yeon-seo no se atrevía a dejarlo solo. Cuando Lee Soo-hwan lo llamó juguetonamente por su nombre, Joe sintió como si hubiera retrocedido 10 años en el tiempo, a una época en que ambos eran jóvenes y despreocupados. Esa noche, el protagonista tuvo otro sueño. Caminaba por la orilla mientras las olas rompían contra él, amenazando con hundirlo, cuando de repente, unos brazos fuertes lo rodearon, salvándolo de ahogarse. Lee Soo-hwan no pudo volver a dormirse desconcertado por lo vívido y realista que había sido el sueño. Quizás fue porque había estado intentando localizar una playa cerca de su escuela secundaria. En cualquier caso, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello, ya que Jo Yeon-seo llegó a casa inusualmente tarde esa noche. Moviéndose en silencio, Joe se puso las zapatillas y se dirigió a su dormitorio, decidiendo en silencio quedarse al lado de su esposo hasta que se recuperara. A la mañana siguiente, Lee Soo-hwan encontró una nota pegada en el refrigerador, junto con sándwiches frescos que Jo Yeon-seo amablemente le había preparado antes de irse a trabajar. El gesto lo sorprendió y conmovió a la vez, y desayunó con un deleite absoluto, considerando que Jo Yeon-seo se había tomado la molestia, temprano en la mañana, para prepararle comida. El protagonista concluyó que su esposo realmente no lo odiaba. Sin embargo, la pregunta seguía en pie: ¿por qué su esposo mantenía tanta distancia, temblando como una hoja al más mínimo contacto? Había varias razones posibles: incomodidad, una discusión sin resolver, o quizás solo la torpeza derivada del hecho de que, el post-amnesia, Lee Soo-hwan se había convertido en una persona completamente diferente. Hoy el hombre no tenía mucho planeado, aparte de una sesión de rehabilitación. No podía evitar pensar que era un poco absurdo vivir a costa de otra persona, despertándose después del mediodía y comiendo comida que ya había sido preparada. Justo cuando el protagonista comenzaba a sentirse inútil, de repente recordó algo importante. Hace unos días, después de obtener su tarjeta de identificación, había visitado el banco más cercano para configurar una firma electrónica y obtener un certificado financiero. Alguien que había sido un alto directivo en una gran empresa debía haber acumulado ahorros sustanciales, o eso supuso Lee Soo-hwan. En realidad, su historial financiero reveló una situación extraña. Su cuenta de corretaje estaba vacía y no poseía ninguna propiedad. Además de eso, su historial de transacciones mostraba enormes sumas de dinero siendo transferidas a cuentas desconocidas. El hombre no podía entender quién podría haber estado recibiendo cantidades tan grandes, aparte de la familia, pero sus registros indicaban claramente que sus padres habían fallecido. Cuanto más aprendía el protagonista sobre su yo pasado, más preguntas surgían. Por un momento, consideró contratar una agencia de detectives para investigar, pero rápidamente descartó la idea. Su pérdida de memoria tenía que seguir siendo un secreto. Derrumbándose en el sofá, Lee Soo-hwan se preguntó si algo de esto se había filtrado a un programa de televisión. No podía arriesgarse a que aparecieran artículos o rumores, así que decidió no hacer nada por ahora y seguir viviendo como lo había hecho. Si pasaba un año y aún no se había recuperado, entonces tendría que tomar medidas. Su memoria seguía siendo esquiva, y lo único que podía ver en sus sueños
Eran olas rompiendo, y el tierno abrazo de alguien sosteniéndolo no se sentía como una fantasía. Era demasiado real, y Li Xuan no podía quitarse la sensación de que ya había sucedido antes. Lo que no podía entender, sin embargo, era por qué se había tirado al agua en primer lugar después de ese sueño. Li Xuan se encontró queriendo preguntarle a Zhou Yunseo muchas cosas como cuándo y cómo se habían conocido. Parecía como si su esposo estuviera deliberadamente evitándolo saliendo temprano y volviendo tarde a casa. Además, Li Xuan se había acostumbrado a dormir hasta tarde. Durante su estancia en el hospital, rara vez se despertaba lo suficientemente temprano para verlo, y como resultado, casi nunca se cruzaban. Aún así, Zhou Yunseo continuó preparándole comidas, pero esto no podía seguir así indefinidamente. Decidido a cambiar las cosas, Li Xuan decidió despertarse temprano con la esperanza de encontrarlo, y así una buena mañana el protagonista finalmente logró encontrar a su esposo en la cocina. Al ver a Li Xuan, el rubio se disculpó por el ruido. Aunque había intentado ser silencioso, el moreno sonrió y le aseguró que el ruido no era el problema. Luego se disculpó a su vez por hacer que Zhou Yunseo lo cuidara tan diligentemente mientras él ni siquiera lo despedía para ir al trabajo. Zhou Yunseo se sonrojó de vergüenza, pero Li Xuan estaba genuinamente agradecido y quería encontrar una manera de agradecérselo. Aprovechando el estado de nerviosismo de su esposo, el protagonista se acercó cruzando los brazos sobre el pecho, y sugiriendo que hablaran, el rubio se puso aún más nervioso, mirando el reloj y apresuradamente, afirmando que necesitaba irse a trabajar claramente. Todavía era bastante temprano, pero Zhou Yunseo huyó de todos modos. Ansioso por evitar la conversación que lo incomodaba, sugirió posponerla hasta la noche, y Li Xuan estuvo de acuerdo solo pidiéndole que no se estresara y que se tomara su tiempo para prepararse. Naturalmente este consejo fue ignorado, y en segundos la puerta principal se cerró de un portazo, dejando a Li Xuan solo una vez más. Dada la promesa de Zhou Yunsu, Li Xuan esperaba que no se quedara fuera hasta tarde, pero el reloj ya había pasado. La medianoche. Era obvio que este retraso era deliberado, con la intención de evitar la discusión, pero Li Xuan estaba decidido a esperarlo, sin importar que de repente hubo un ruido en el pasillo, como si alguien se hubiera caído al suelo. Tenía que ser Zhou Yunseo, pero si era así, ¿por qué no entraba la manija de la puerta? Seguía girando, y por un momento, Li Xuan temió que pudiera ser un extraño borracho, confundiendo el apartamento con el suyo al abrir la puerta. Li Xuan encontró a su esposo desplomado contra la pared, claramente inconsciente. El olor a alcohol era inconfundible. Zhou Yunseo se había emborrachado tanto que apenas pudo llegar a casa, incapaz de despertarlo. El protagonista levantó al rubio en sus brazos y lo llevó al dormitorio. Sus piernas temblaban por el esfuerzo. Sus músculos aún estaban débiles, pero logró llevar a Zhou Yunseo a la cama y acostarlo con cuidado. Sentado a su lado, Li Su-won recuperó el aliento mientras el rubio seguía durmiendo profundamente, sin responder a ninguna llamada. Como precaución, Li So-hun murmuró algo sobre no sacar conclusiones precipitadas antes de subirse encima de él, y comenzando a desvestirlo, solo intentaba ayudar para asegurarse de que Zhou Yunseo estuviera cómodo. Mientras dormía nada más, aprovechando la oportunidad, Li Xuan preguntó en voz baja si Zhou Yunseo quería deshacerse de él. Para su sorpresa, el rubio escuchó la pregunta y negó con la cabeza, lo que deleitó al protagonista. No respondió a ninguna otra pregunta, pero cuando el moreno le tocó la mejilla, Zhou Yunseo se estremeció y agarró la mano de su esposo. Parecía disfrutar del contacto, sosteniendo la mano cálida con fuerza contra sí mismo y pidiendo suavemente más.